Gracias a Dios, hermanos. ¿Alguien se duerme a las 6 de la tarde normalmente en su casa? Ay, qué bueno, gloria a Dios. Me preocupé, dije, no se vaya a dormir ahorita, que sea la hora de dormir. Pero no creo, ¿no? ¿Quién se dormiría en la presencia de Dios? Nadie, ¿verdad, hermanos? ¿O sí? Entonces, ¿qué te parece si volteas a un lado y le dices al que está al lado, hermano, hermana, no te vayas a dormir? Y no te preocupes, si te duermes te voy a despertar. Imagínate que una de las palabras que hoy se vayan a predicar es la palabra que va a salvar la vida de la persona que tienes a un lado. Y que se duerma y que tú lo dejes dormir. ¿Cómo te sentirías? Culpable. Amén, Miguel. Amén. Hermanos, tenemos que seguir estudiando la serie de Marcos. ¿Están de acuerdo conmigo? Y es un sermón corto. Calculo yo que a las 9 de la noche estoy terminando. No se crean. Pero vamos a avanzar con el estudio de la Escritura. Es necesario hacerlo. No sé cómo se sientan ustedes, pero yo me siento bien de que hayamos hecho el culto en la tarde. Cambió tantito el panorama, hubo tiempo para estar con la familia. En la mañana en casa pudimos descansar un poco los que estábamos cansados y llegamos renovados hoy. Así que abramos las Biblias en Marcos capítulo 16. Y el tema de hoy es testigos comisionados. Aunque es un tema que voy a también tenerlo el próximo sermón, porque estamos hablando ahora de lo que tenemos que hacer como hijos testigos. Hablaremos solamente de los versículos 14 al 16 del Evangelio según San Marcos, hermanos, y habla acerca de la comisión. Por eso puse hoy el tema que te acabo de decir. Y vamos a leer, hermanos, toda la porción del 14 al 16, que viene como un segmento en tu escritura también. Al 18, perdón, dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre: echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ellos sanarán. Amén. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos a ti pidiendo ayuda. Necesitamos, amado Señor, que nos auxilies, pues aún nuestra condición, amado Señor, es peligrosa. Podríamos esta tarde enfocarnos en cualquier otra cosa que no seas tú, Señor. Podríamos incluso desear no escuchar más de tu palabra. Puede haber entre nosotros alguien que no quiere estar aquí, Señor. Señor, pero si bien decíamos hace un rato, somos un tanto ciegos, los creyentes, y muertos espiritualmente, los incrédulos, evidentemente necesitamos de tu ayuda, Señor. Ayúdanos, Señor bendito. Ayúdanos, Padre, a poder estar presos a tu consejo, prestos, amado Señor, a tu llamado. Ayúdanos, amado Señor, a no ser hoy soberbios, orgullosos, sabios, sino por el contrario, comportarnos como niños que anhelan la palabra y el canto de su madre. Queremos, amado Rey, recibir tu consejo y ser sanados. Queremos, amado Dios, que tú salves a los que no lo son dentro de nosotros. Hoy danos paciencia, manténnos despiertos, amado Señor. Golpéanos, amado Dios, fuertemente, para que podamos ver, Señor amado, tus maravillas poderosas esta tarde que expondremos tu palabra. Ayuda, Señor amado, aún a los más pequeños a estar en paz. Ayuda a los más grandes a estar despiertos, amado Señor, y a los jóvenes tener deseo de entregarse por completo a un Dios tan maravilloso.
que juntos, amado Señor, este inicio de año que se aproxima, podamos servir a tu iglesia de una manera desmedida, exaltando tu nombre en todo tiempo. Pon el deseo en los hermanos que aún no han sido bautizados y que ya han creído a ser bautizados, pues no existe el verdadero creyente que no es bautizado, Señor. Ayuda a los que ya han sido bautizados y que hicieron, amado Señor, esas promesas delante de tu iglesia, Señor. Esas oraciones, ese arrepentimiento, Señor. Y que sea puesto en práctica, Señor amado, ese deseo que ellos tenían el día que fueron bautizados. Que renueven el espíritu de su mente, Señor, y que puedan comenzar hoy de nuevo a dar testimonio, Señor, de ti. Esa es la comisión que nos has dado. Te pedimos nos ayudes en nuestra debilidad, Señor. Bendice a nuestros hermanos que están enfermos, nuevamente pedimos por ellos. Bendice a nuestros amados hermanos, Señor, que están padeciendo y por eso no están aquí. Bendice, amado Rey, a todos aquellos hermanos que obediente a tu comisión están sirviendo en lugares de peligro, en lugares en donde no estaríamos muchos de nosotros. Bendice a los que están sirviendo aquí, Señor, en la iglesia local de manera desmedida, todo el tiempo, a todas horas, aún teniendo necesidades de alimento y de vestido. Bendíceles, Señor, y dales fuerza, dales la gracia que nos has dado a algunos de nosotros para continuar en medio de todo esto, Señor, que se vive en el mundo. Gracias por sus vidas, Señor. Bendice esta hermosa iglesia a la que nos has permitido, Señor, permanecer, Dios, y continuar. Gracias, Padre, porque es tu gracia lo que ha hecho esto posible. Permite que todos nosotros hoy veamos lo bueno y no lo malo, Señor. Permite que veamos tu gloria, el por qué estamos aquí es por ti, Señor. Nos debemos a ti en todo, Señor. Gracias, Padre, por tantas maravillas, tanta bondad, tanto amor que tú tienes para con nosotros, Señor. Te rogamos, amado Rey, que nos ayudes. En Cristo Jesús, esta noche, te pedimos por los que están padeciendo, Señor, persecución de cualquier tipo. Pero también te pedimos los que están padeciendo entre nosotros, en sus matrimonios, en sus familias, en la economía, toda clase de necesidades que esté Satanás aprovechando para voltear sus miradas de ti. Y que ellos puedan a partir de hoy regocijarse en medio del sufrimiento, Señor. Y darte la gloria porque tú estás en medio de este sufrimiento también. Sabiendo, Señor, que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. Hermanos, estamos llegando hoy a una porción de la Escritura en el Evangelio de Marcos, hermanos, que, como les decía el domingo pasado, me da tristeza porque estamos terminando ya. No sé si ustedes han gozado como yo esto, hermanos, pero yo en realidad me he gozado tremendamente porque Dios se ha manifestado a mi vida de una manera sorprendente. Y muchos de nosotros podemos dar testimonio de esto, pero estamos concluyendo ya los últimos pasajes. Explicaba que esta porción de la Escritura para muchos no es parte de la Biblia. De hecho, algunas versiones, por ejemplo, alguna versión textual de estudio, no viene esta porción. Y si se dan cuenta los que traigan la NBI, si hay alguno que la traiga, les ruego que la puede cambiar por otra, pero puede estudiar también un poco con esa. Pero pueden checar que en esa versión viene una línea a partir del versículo 8 en adelante y otro tipo de letra. O sea, lo ponen, pero no lo toman en cuenta como si en realidad fuera el parte del Evangelio. Nosotros explicábamos que esta porción es inspirada por Dios, por lo tanto está bien que esté ahí. Aunque también entendemos que si Marcos no escribió esta porción como tal, y fue puesta ahí, hermanos, tiene un sano propósito, porque recuerda que había un pueblo que estaba escuchando esto, y ellos se hubieran quedado únicamente hasta el asombro y el susto que las mujeres tienen al no ver al cuerpo del Señor Jesús. Si se hubiera quedado ahí la narrativa del Evangelio, no habría ningún problema, hermanos, porque la realidad es que termina perfectamente bien. Tú y yo nos hubiéramos asombrado de la misma manera si hubiésemos llegado a la tumba de nuestro Señor y hubiéramos visto vacía.
El resto de los evangelios hubieran dado la información que hizo falta. Pero nosotros, al menos mi postura es creer que esto está en su lugar. Si es que Marcos lo escribió o no, para mí esto es inspiración divina y por lo tanto yo lo estudio como parte del Evangelio de Marcos, pues Dios ha cuidado todo el canon de la Escritura y si está aquí es porque Él quiso, amén. Gloria al Señor. Entonces estudiamos esta pequeña porción, si Dios permite, hermanos, y si les da ánimo, pues la van a estudiar junto conmigo esta noche. Versículo 14 al 16. Hermanos, si vemos en los versículos anteriores de esta sección final del Evangelio de Marcos, conocida como la Gran Comisión, esta tiene sus respectivos paralelos. Nosotros podemos estudiar esto en Mateo, en Lucas y Juan. Pero Marcos, hermanos, presenta como un maravilloso resumen de las apariciones del Señor Jesús en esta porción y la Gran Comisión. Y estos son, hermanos, hechos que seguramente ocurrieron en diferentes oportunidades, pero como es usual en Marcos, los narra rápidamente. Marcos está enfocado en manifestar la majestad en el servicio de Jesús, siendo Dios convertido en siervo. Si te das cuenta, desde el inicio de nuestro estudio, ya hace varios días, hermanos, más de 360 días, nosotros nos damos cuenta que Marcos narra su evangelio y dice inmediatamente. Él va al grano, como decimos, hermanos, porque recordemos que el propósito de Marcos precisamente es dar a conocer a su audiencia el evangelio que fue comisionado por Pedro y al mismo tiempo presentar la buena nueva de Jesucristo, el Dios encarnado que se hace siervo. Para los que no han entendido aún, hermanos, Marcos no es el autor como tal de este evangelio. Es quien escribe, pero el autor es Pedro. Pedro está narrando a Marcos todo esto. Es sumamente importante, hermanos, ver la honestidad de Pedro. Hemos conocido a Pedro aquí, ¿cierto o no? En el evangelio. Hemos visto que es un hombre, hermanos, insensato. Es un hombre que dijo muchas cosas positivas, pero que también hizo muchas cosas negativas. Por ejemplo, recordamos que Pedro es uno de los que le dijo al Señor, tú eres el Hijo de Dios. Pero también es uno de los que le dijo a Jesús, Jesús, no vayas por favor. Y Jesús le llama Satanás. Todo esto está siendo narrado a Marcos. Todo es narrado. Pedro le está dictando, y mira que un día yo llegué y como amaba a Jesús, Marcos, yo le dije, no vayas, ahí vas a morir. Y Jesús me llamó Satanás. ¿Sí me explico? También, hermanos, Pedro está narrando a Marcos la transfiguración. También está narrando esto, que ir a la tumba y fue corriendo su amor. También está narrando, hermanos, lo asombroso de cuando es negado por él. Imagínate que Pedro está enfrente a Marcos y le dice, y bueno, Marcos, ¿y qué crees? De pronto el Señor es tomado preso, comienzan a golpearlo, llegan a preguntarme si soy su discípulo y le dije, no, yo no soy su discípulo. ¿Y qué crees, Marcos? No lo hice una vez, lo hice 3 veces. ¿Sí me explico el dolor, hermanos, de Pedro? Su honestidad, porque bien, hermanos, pudiera ser que Pedro haya exentado estos detalles. Pero Pedro no lo hace. Y Pedro no únicamente dice que ha negado al Señor una vez, sino confirma 3 veces. Y aún sabemos que los ojos de Cristo vieron a Pedro. Yo entiendo, hermanos, que está completamente compungido al decir que negó al Señor y lo confiesa. Confiesa su pecado. ¿Crees que sea un pecado grande negar al Señor? Es grande pecado, hermanos. Es grande pecado. Es por lo que pedimos que nuestros hermanos que van a morir martirizados no vayan a hacer, que no vayan a negar al Señor, que canten alabanzas en medio de la tribulación. Pero Pedro es extremadamente honesto, hermanos. Esta parte final del evangelio no está diferente a lo que el Señor hizo a través de Pedro. Parece que Pedro sigue narrando esto, y aunque es probable que Pedro haya ya muerto aquí, es probable que Pedro ya fue martirizado. ¿De qué manera? No es seguro que haya muerto de cabeza en una cruz. No es seguro, hermanos. Mas muchos contemporáneos de él aseguran que fue martirizado de esa manera. Pero no podríamos decir, como la Iglesia Católica Romana, que asegura en realidad que él fue colgado de cabeza. Es bonito eso, saber, y yo creo que sí, Pedro pudo haber llegado a hacer eso, hermanos. Y sé que lo impulsa a hacer eso.
la resurrección. Es eso lo que ha impulsado al resto de nuestros hermanos en todo el mundo, hermanos, a hacer lo que hacen por Jesús, la resurrección. Es lo que está haciendo Marcos hasta hoy. Parece que Marcos va tan rápido en su evangelio que quiere llegar a la resurrección. Es el largo final, se conoce así, esta narrativa de Marcos, el largo final. Marcos va muy rápido, pero aquí parece que va algo lento, hermanos. Marcos ya ha señalado vivamente, hermanos, que el Señor Jesús no se quedó en la tumba, sino que resucitó. Y también Marcos ha señalado que varios han sido testigos de tan maravillosa noticia. Es la noticia más asombrosa que puede existir para los creyentes, hermanos. Pero, ¿qué es entonces? Si ya sabemos que Jesús ha resucitado, ¿qué implicaciones tiene la resurrección de Cristo? ¿Demuestra que Él es hijo de Dios, hermanos? ¿La resurrección de Cristo demuestra que Él es hijo de Dios o no? Demuestra que Él es hijo de Dios. Y también demuestra que Cristo tiene toda la autoridad. ¿Acaso demuestra la resurrección de Cristo que tú y yo fuimos justificados? Amén, hermanos. ¿Qué asegura la resurrección de Cristo para ti? ¿Qué asegura la resurrección de Cristo para la iglesia? ¿Qué asegura la resurrección de Cristo para sus seguidores, hermanos? En esta parte de la gran comisión que vamos a ver, vamos a reflexionar, hermanos, en esta verdad del evangelio que debemos predicar hoy y hasta que Cristo venga. No un evangelio materialista que busca beneficios, que atrapa a la gente muy bien. Si nosotros este año hubiéramos predicado en las calles el evangelio materialista, hermanos, este lugar sería pequeño. Sería pequeño. Pero nosotros no estamos llamados a predicar un evangelio que haga sentir bien a la gente. Desgraciadamente, la mayoría de las personas que están predicando el evangelio, por un corazón bien intencionado pero lleno de pecado, están predicando un evangelio que le da a la gente lo que necesita. Hemos sido confrontados y nos han dicho: hermano, pastor, está bien, tú predicas el evangelio que está ahí en la Biblia, pero es que la gente necesita el abrazo, el beso de Dios. Ellos han sufrido y su corazón está empobrecido, tristes, agonizando. Ellos tienen que ser escuchados y ser sanados. No, hermanos, ellos tienen que ser llevados al arrepentimiento. Y podemos usar su dolor para llevarlos al arrepentimiento, porque vamos a explicar que su situación deplorable, o el problema en su familia, o su enfermedad, o la pobreza, o cualquier cosa, es consecuencia de la maldición de Dios a sus vidas. El evangelio materialista es una basura, hermanos. El evangelio de la prosperidad es demoníaco. El diablo se lo predicó a Jesús, ¿recuerdan? Póstrate, adórame y te daré todo lo que quieras. Pero el evangelio materialista de la prosperidad es deseado por el hombre. Podríamos estar aquí saltando, hermanos, de gozo, asegurándote que Dios va a quitar tus malestares en cuanto a tu cuerpo, en la enfermedad. Que Dios este próximo año te va a hacer millonario. Que tú y tu familia jamás tendrán problemas. Y que nuestra iglesia va a ser una iglesia millonaria, que va a poder ayudar a muchos otros que están sirviendo. Podría decirte cosas que te animen, pero todas esas cosas serían mentira, hermano. Debemos de predicar el único evangelio, el evangelio de Jesucristo, que trata de su vida, su muerte, su sepultura, su resurrección y su próxima venida. Y hoy, hermanos, debemos recordar, a la luz de estos pasajes, que el mensaje que Cristo nos manda a proclamar es muy sencillo. Algunos se acercan y me dicen: que quiero predicar, pero no sé qué predicar, no sé por dónde empezar. Algunos me dicen: es que yo le pregunté a la persona si creía en Dios. ¿Crees en Dios? ¿Tú crees en Dios? Sí, todos dicen que sí, hermanos, pero ¿qué es lo que nosotros debemos de predicar? Creo que ninguno en esta iglesia, y menos los que vienen diligentemente los miércoles, pueden decirme que no saben qué predicar. Nosotros tenemos que predicar el evangelio, y esto es hablar del nacimiento, vida, obra, muerte y resurrección de Cristo. Que proclamemos el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús, y el creyente que fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Juan dice: ya ha sido condenado. ¿Qué estoy diciendo, hermanos? Que el bautismo y el arrepentimiento, que es parte de nuestro mensaje, o el arrepentimiento y el bautismo, como lo quieras colocar, porque a fin de cuentas tendremos un arrepentimiento salvífico, que es el arrepentimiento que te va a acompañar por siempre en tu vida cristiana. Pero ¿qué quiere decir? Que el bautismo y el arrepentimiento son lo que nos salva. ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que me salva entonces? La sangre de Jesús, el pago por nuestros
pecados es la sangre de Jesús. Entonces, ¿por qué el que creyere y fuere bautizado será salvo? Porque el que en realidad ha creído que Jesucristo murió en la cruz y su sangre lo ha lavado de toda su inmundicia pecaminosa, hermanos, esa persona va a ser bautizada. Esa persona va a arrepentirse y va a ser bautizada porque ha creído. Ha creído que Jesús en realidad es el Hijo de Dios que vino a la tierra a morir por nosotros. Y el que no crea, hermanos, ese podría ser bautizado y podría manifestar un arrepentimiento, pero ese hombre es condenado. Ese hombre es condenado. Es decir, el bautismo no es una señal que me diga que soy salvo, sino la señal que me dice que soy salvo es la fe. Y la fe me va a llevar a desear ser bautizado. Pero aquellos que no crean, hermanos, no serán salvados aunque fueran bautizados. Entonces el bautismo es parte de la vida del creyente como una confirmación de que he creído a lo que he escuchado. Mas no es para salvación, como lo dice Roma. No es para salvación, hermanos. Ahora una pregunta que es importante para todos hoy y que podrías tomar en serio. ¿Crees en Cristo resucitado? ¿Crees que Cristo resucitó? Y esto es algo en lo que debemos de reflexionar, hermanos, y quiero compartir en esta oportunidad. Es una pregunta directa para todos y cada uno de ustedes que me están escuchando. ¿Crees en realidad que Cristo resucitó? Es una pregunta que cada uno de ustedes en su soledad, porque aquí podrías decir, sí, amén, no, pregúntate a ti. De todo corazón te pregunto a ti, ¿crees que Jesucristo resucitó? Debes responderte a ti mismo. Y les pregunto a ustedes, hermanos y amigos, ¿crees en realidad en Cristo resucitado? No digo en la imagen que algunos tienen en sus mentes, en la imagen que tenemos como si fuera el crucifijo, ¿no? Que la gente cree en ese Cristo. Creo en Cristo y ahí está crucificado, o solamente una vaga idea. ¿Crees de la misma manera en cualquier otra cosa, igual que en la resurrección? O sea, me refiero a, ¿crees en realidad que Cristo resucitó? ¿Sí me doy a entender, hermanos? Podrías creer muchas cosas, pero ¿crees en realidad que Jesucristo resucitó? Hablo del Cristo que ha resucitado de entre los muertos. Al tercer día de su crucifixión, hermanos, muerte y sepultura, Él se levantó. Hablo del Hijo de Dios que vive para siempre y que no únicamente se dice por rumor que resucitó, sino que Él se apareció a los suyos. El versículo 9 al 13, hermanos, si me acompañan, lo voy a leer. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de que había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Y ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y ni aun ellos creyeron. Por eso te pregunto, ¿crees en Jesús resucitado? Porque hay unos aquí que no creyeron, aunque lo conocían, aunque habían escuchado. Estos textos, hermanos, nos están diciendo que estos hombres que conocían a Jesús, que escucharon que iba a resucitar, no creyeron. Y como dijimos entonces, hermanos, y los estudios que duramos creo que 2 meses, solo resurrección, la tumba vacía era señal suficiente de su resurrección. ¿Por qué? Porque la tumba vacía tenía 2 problemas extremadamente grandes. Una, era sellada con una roca extremadamente pesada. Y número 2, tenía unos guardias que eran unos sicarios de ese tiempo. Unos guardias que no podíamos penetrar. Hablo del pueblo cristiano. Ellos ni armados con rocas podrían llegar y derrotar a los guardias que estaban ahí. Solo por esos hechos. O sea, tendrías que decir, estos guardias se vendieron. ¿Con qué? Si la iglesia no tenía dinero. ¿Cómo movieron la roca? Yo pienso en las mujeres todas organizadas, haciendo poleas. No hubieran palanca, perdón, no hubieran podido moverla, hermanos. Pensando como en una lógica humana, ¿no? La tumba vacía era señal suficiente, pero el Señor, hermanos, quiso dar más evidencias a los suyos y se les aparece camino a un lugar en donde sus discípulos previamente
a estas mujeres, hermanos, pero no solamente se aparece de manera fantasmal, en donde ellos hayan podido decir, creo que lo vi, como que vi su sombra. Si han escuchado, aún dentro de nosotros, algunos siguen creyendo en fantasmas, hermanos, por favor. Vi un fantasma, ¿no? ¿Cuál fantasma? ¿De qué hablas? Eso no existe, hermanos. En nuestras mentes renovadas en Cristo Jesús, el Señor se ha aparecido verdaderamente, caminó con ellos, y como vamos a ver en este pasaje, hermanos, hasta comió con ellos. Un fantasma no podría comer, un espíritu no podría comer. Él comió con ellos, hermanos, pero lo que él quería era mostrar que sin lugar a dudas él estaba vivo, y que en la resurrección era con cuerpo, no era un fantasma, era con cuerpo, hermanos, que estaba vivo, y que lo que se había escrito de él se estaba llevando a cabo, hermanos. Se escribió que él iba a padecer, que él iba a morir, pero también que iba a resucitar. Y todo esto se está cumpliendo cabalmente, y no únicamente se dijo, sino se dio testimonio, el mismo Señor Jesús. Hermanos, en su gran bondad, el Señor Jesús, después de resucitar, se aparece a los suyos. Eso es fabuloso, porque fortalece su fe, hermanos. Se aparece para que ellos puedan tener plena confianza en la esperanza que habían abrazado siempre. Y les permitió ver que efectivamente estaba vivo, y vivo para siempre. Eso cambió por completo la mente de ellos. Por eso te pregunto, ¿crees en Cristo resucitado? Lo mejor para nosotros, que siempre queremos ver para creer, o que haya testigos conforme a la ley para que nosotros podamos pensar que es verdad. Obviamente esto es fabuloso para nosotros, hermanos, porque no hablamos de 2 testigos o 3 de dudosa procedencia. ¿Te das cuenta? Si 2 maleantes se juntan a decirte, no, de verdad, no robamos, tú no les vas a creer, ¿verdad? Pero ¿qué tal si 2 cristianos honestos, puestos a prueba, te dicen, no, sí es verdad? ¿Tú creías? Claro, hermanos, porque el testimonio de ellos es válido. En este caso, Él ha puesto testigos de su resurrección fieles. Y eso hizo, hermanos, con todos los que lo vieron. A eso los mandó. Y leamos rápidamente una vez más los versos 9 al 13, hermanos. Quisiera que queden grabados en todos ustedes. Habiendo pues resucitado, Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, una mujer extremadamente agradecida, hermanos, porque de ella sacó 7 demonios. ¿Ok? Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado en él, que estaban tristes y llorando. ¿Por qué están tristes y llorando? Porque su Señor murió. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después se apareció en otra forma a 2 de ellos que iban camino yendo al campo. Ahora ya creyeron, ¿verdad, hermanos? Ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y ni aún ellos creyeron. El Señor se aparece una vez, confirma. Estas personas van, dan testimonio, no creen, pero se aparece a ellos y confirma. Y así es la cadena, hermanos. Los que habían visto a Cristo resucitado tenían que comunicar la buena noticia, ¿te das cuenta? Ven y son enviados a dar testimonio. Por eso te pregunto, ¿crees en el Cristo crucificado? Porque probablemente si tú no das testimonio a lo que has sido encomendado como cristiano, puede ser porque no crees en la resurrección. Si algunos dicen, es que no sé, pastor, ¿por qué yo no puedo hablar? ¿Por qué yo no hablo a la gente de Jesús? Es que no crees en la resurrección. Lo mismo pasó con ellos. Y no te sientas mal, porque ellos lo vieron frente a frente, comieron con él, lo abrazaron, lo olieron, escucharon que él iba a morir y escucharon que iba a resucitar, y ni aún así creyeron. Tienes esperanza, hermano. Tienes esperanza. Estos hombres, hermanos, no podían callar, porque fueron transformados de inmediato. De lamento y de llanto y de estrés y de preocupación, todo se convirtió en gozo. Vieron al Señor resucitado, y desde ese momento ellos fueron capaces de morir por Él. De morir por Él. Entonces no podían callar lo que a Él los transformó. Por si algunos tienen un vicio oculto del por qué predicamos con denuedo y tratamos de hacerlo la mayor de veces posible en las calles, es porque creemos que aquel que nos transformó puede transformar a los demás. Alguno de mis hermanos diría, es que si tú me conocieras quién yo era antes, estarías predicando el mismo evangelio que yo. ¿Quién podría decir aquí que en realidad era una persona completamente perdida antes de que Jesús le llamara? Yo levanto mi mano. Estaba perdido en lo peor que te puedas imaginar. Sí, hermanos, el pastor.
completamente perdido, no tienes ni idea, e incrédulo también, y blasfemo de Dios. Si el Señor ha transformado mi vida y continúa transformándola, ¿cómo yo, quién sería yo para quedarme callado? Creo en la resurrección, hermanos, por el principio de que la Biblia lo dice, pero también creo en la resurrección porque el Señor a mí me resucitó de la muerte espiritual. Algún día salí de Él, vine aquí y morí. Y Él me resucitó. Y estos hermanos no podían callar aquello que iba a transformar a los demás, hermanos. No podían dejar de decir lo que habían visto y oído del mismo Cristo. Por eso Hechos capítulo 4, versículo 20, es un texto que me gustaría que tenga subrayado. Dice, hermanos, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No podemos dejar lo que hemos visto y oído. El único que no habla de esto es el que no ha visto ni ha oído. No podemos dejar, hermanos. Esto es asombroso. No estamos hablando de la iglesia. Recuerda que cuando predicamos el evangelio no estamos haciendo publicidad a nuestra congregación. De hecho, los que estamos como líderes de la iglesia, hermanos, en el buen contexto de la palabra líder, es decir, sirviendo, pues de pronto no queremos tener más gente en la congregación, hermanos. Lo que queremos es anunciarles a Cristo, la vida, la muerte y la resurrección. Y que el Señor haga la obra en ellos y los lleve a donde Él quiera. Si los quiere traer aquí, gloria a Dios. Pero si no, a donde sea. No traemos a la gente a Cristo para que vengan aquí. Los traemos a Cristo para que vivan y tengan vida eterna, hermanos. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque creemos que Jesús resucitó. Creemos que Jesús resucitó. Esto es sumamente importante hoy, terminando el año. Yo quisiera que hoy tomaras este culto como si fuera el último culto del año y examines tu camino a lo largo de 360 días y tantos días. Examina y di qué tanto yo manifesté creer en la resurrección de Cristo. No para condenarte, no para hacerte sentir mal. No quiero exhortarte de una manera que te hagas, ay, qué malo soy, no hice nada. No, hermano. Lo que quiero es que tú te examines y me digas en realidad si tú crees en que Cristo resucitó. Porque los que creen que Cristo resucitó no pueden callar a lo que han visto y oído. Pero ¿qué has visto? ¿Qué has visto en tu vida, hermano? ¿Cómo tu vida ha sido transformada? Yo sé que tú y yo seguimos siendo pecadores, pero ninguno de nosotros que hemos creído en Jesús continuamos siendo lo mismo. Y no te hablo en un sentido moral. Te hablo en realidad, espiritualmente, hermano. Porque tú podías ser muy bien educado antes de Cristo, pero el pecado no te importaba en lo absoluto. Pero tú has sido salvado y tú continúas siendo el mismo bien educado, pero ahora cuando pecas te duele tu pecado. Y eso es porque el Señor te ha dado vida. Te ha dado vida. Es interesante, hermanos, que antes de la resurrección muchos de los seguidores que estaban con Jesús atemorizados, que estaban acalambrados, como decimos, hermanos, con terror, miedo de salir. Cuando Cristo fue presentado a ellos cambió. Es decir, antes de que Cristo resucitara, que fue apresado, sus discípulos salieron corriendo y se escaparon y se escondieron, hermanos. Lo dejaron solo, lo abandonaron. Escucha, tenían a Cristo, lo conocían. Él les dijo que iba a ser entregado, pero ellos van, huyen y corren. Se quedaron ahí. Las mujeres, hermanos, aunque estuvieron presentes durante la crucifixión, algunas estaban mirando de lejos, dice Marcos capítulo 15, versículo 40. Pero cuando ven a Cristo resucitado, cuando entienden que se cumplió lo que Él prometió de resucitar al tercer día, cuando vieron que en realidad, hermanos, estaban creyendo en el Hijo de Dios, es decir, Dios mismo, el temor, que era extremo, quedó a un lado. Y proclamaron gozosamente que su Señor había resucitado. ¿Por qué quiero hacer énfasis en esto, hermanos? El motivo por el cual estos discípulos que estaban frente a frente al Señor se atemorizaron y se escondieron era porque Jesús murió. Es decir, lo que ocasionó que ellos estuvieran inactivos era que Cristo estaba muerto. Jesús está muerto. ¿Y qué fue lo que los encendió? Que lo vieron resucitado. Te pregunto, ¿tú crees en Jesús resucitado? No quisiera que contestaras únicamente
por contestar. Te lo ruego en el nombre de Jesús. ¿Crees en realidad en Jesús resucitado? Porque el verdadero Jesús resucitó. Y si tú no crees que Jesús resucitó, crees en otro Jesús. O si tú crees en parte únicamente, hermanos, pues por eso estás atemorizado o atemorizada, nervioso de la vida que llevas, lo que está pasando en tu economía, en la salud, en tu entorno, en tu trabajo, en las cosas. Estás ahí metido porque se te ha olvidado que Cristo resucitó. Pero ellos, una vez que ven a Cristo resucitado, cambian por completo. Inmediatamente el mensaje comenzó a pasar de una persona a otra. Pero no porque no hubiera evidencia suficiente, hermanos, no porque el testimonio hubiera fallado o porque el mensaje no fuera lo suficientemente fuerte, sino porque ellos tenían un corazón duro, y un corazón duro no puede confiar. Ojo con lo que voy a decir, porque veo que de pronto algunos se equivocan. Las personas sin Cristo no tienen un corazón duro. Las personas sin Cristo tienen un corazón de roca, un corazón muerto, ¿ok? No es de que Dios va a ablandar ese mismo corazón. La Biblia dice que Él pone un corazón nuevo, un corazón nuevo, hermanos. No es un andador de carne el Evangelio. No es de carne su corazón. El Señor pone un corazón nuevo. Pero ¿por qué digo entonces que los que tienen un corazón duro no pueden confiar? Porque estos son discípulos. Estos son testigos de Jesús, de su ministerio, pero ellos dejaron de confiar cuando Jesús muere. ¿Por qué? Porque tenían un corazón endurecido. Entonces estoy diciendo que nosotros discípulos podríamos endurecernos de nuestro corazón. Sí, eso estoy diciendo. Que tu corazón nuevo puede comenzar a endurecerse por la falta de comunión con el Señor. Y esa falta de comunión, ¿sabes por qué por qué comienza? Porque tú no crees en Jesús resucitado. Comenzamos a optar por a estar en el mundo, a desear el mundo, a alejarnos de la iglesia, a hacer las cosas a nuestra manera. Y el único que puede seguir ablandando nuestro corazón hasta el fin es el Señor, su evangelio, su palabra, la comunión con la iglesia. Es lo único, hermano, lo único. Entonces, todo fuera de esto me convierte en alguien de duro corazón. Yo te lo puedo decir así. Personas que dejan de congregarse en su iglesia. ¿Sabes por qué se dejan de congregar? La primera vez es por un error, la segunda vez porque no pudieron, la tercera porque el trabajo lo impide, la cuarta es porque ya no sienten el deseo, la quinta igual, sexta, y empiezan a endurecerse, y ya después comienzan a ser engañados pensando que tienen comunicación directa con Dios, que están bien, que no hay problema, ya la iglesia es un estorbo, ya no tengo tiempo, ya mejor así sigo. Hay dureza de corazón. En ellos lo que causó la dureza de su corazón, hermanos, fue que Jesús murió. Dentro de ellos estaban decepcionados por la vida que iban a comenzar a vivir sin el Señor que los metió en tantos problemas. Imagínate, toda la gente los conocía. De hecho, hay historia que dice que cuando Pedro es consultado por las personas si es discípulo o no, antes de negarlo, es porque en realidad conocen ya el rostro de Pedro. O sea, no es como que te pareces, no, en realidad saben quién es Pedro. ¿Por qué? Porque lo identificaban con un seguidor de Jesús. Ellos al momento son conocidos por todas las personas, hermanos. Porque todas las multitudes, las miles de personas que conocían a Jesús, los conocían a ellos. No están en problema, están en serios problemas. Y ellos bajan la guardia, su corazón se endurece. El versículo 14 dice: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó ¿qué? Su incredulidad. Estoy en Marcos 16:14, hermanos. Y les reprochó su incredulidad. ¿Y qué más? Su dureza de corazón. ¿Por qué eran duros de corazón? Porque no habían creído a los que habían visto y resucitado. Hermanos, claramente dice que el corazón de algunos se endureció. Y de discípulos, no de la gente que tiene un corazón de piedra, sino el corazón de los discípulos se endureció, dejaron de tener comunión con Él. Del grupo de los 11, escucha, de los apóstoles se está hablando de esa dureza de corazón, no de los discípulos secundarios, de los 70, de los miles, se habla de los 11, duros de corazón. Y esto no fue del agrado del Señor Jesús. Y el Señor Jesús les reprocha su incredulidad. El Señor Jesús no es aquel de las películas que llegó y, hijitos míos, ¿por qué están duritos de su corazoncito? En realidad les reproche, los reprocha de una manera, hermanos, con el señorío de Jesús. No es únicamente, ¿por qué estás durito? ¿Por qué te endureciste un poco? No, incrédulos, duros de corazón.
Incrédulos que no me han visto hacer todo lo que yo he hecho. Es decir, podemos ver la responsabilidad. Jamás confundas, mi amado hermano, la soberanía de Dios con tu irresponsabilidad. Muchos sobreenfatizan la soberanía de Dios. Claro que Él es extremadamente soberano, pero sobreenfatizan la soberanía de Dios para defender su irresponsabilidad. Un ejemplo sencillo: no fui al culto, hermano, porque ¿qué crees? El Señor no quiso que fuera al culto. Tache, mentira de Satanás. El Señor no te va a decir ve y te va a poner el pie y el pie y el pie para que no vayas. Es mentira. No podemos confundir. Estos podrían decir, pues es que Señor, tú moriste y pues yo me quedé aquí ya mejor. Si tú moriste, pues yo ya me quedo aquí. No, hermanos, no podemos confundir esto. El Señor dijo que las cosas serían difíciles, pero que teníamos que confiar en el Señor. Entonces, el Señor reprocha la incredulidad de ellos y de pronto el Señor se les aparece estando ellos en la mesa, y ahí el Señor aprovechó esta oportunidad. No quisiera salir de Marcos, pero quiero que lo vean en el contexto bíblico de Lucas 24, 38, 49. No voy a volver a salir mucho ya. Lucas 24, 38, 49 dice, pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y vean mis pies, que yo mismo soy. Palpad, véanme, porque un espíritu no tiene carne y hueso. ¿Te das cuenta que no era fantasmal? En cuerpo no tengo hueso, tengo carne. Ven que lo tengo. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, ya cambió, era de miedo y ahora fue gozo, y estaban maravillados. Les dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pescado y un panal de miel. Y Él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo, estas son palabras que os hablé, estando aún con vosotros. Les dije que iba a morir y que iba a resucitar. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Cientos y miles de años antes ya se sabía esto de Jesús, hermanos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitado de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y ustedes son testigos de estas cosas. Hermanos, es muy difícil pensar que los apóstoles estaban todavía incrédulos después de todo lo que habían visto del Señor. ¿Cuántas veces tú no has dicho, qué increíble, los discípulos lo tenían? Yo estaba exhortando a alguien que veo que está decayendo, que se está endureciendo en su corazón. Le dije, ¿qué pasa, hermano? Estás cada vez más lejano, más duro. Y me dijo, bueno, los apóstoles lo vieron y también les pasó. Ah, bueno, está bien. Es difícil, hermanos, sí es difícil ver a los apóstoles endurecidos. Ellos vieron cuántas cosas, pero cayeron en la falta de fe, hermanos. Esto quiere decir que la Escritura nos dice que la fe se ejercita. ¿Cómo puedes aumentar tu fe? ¿Alguien puede decirme en voz alta fuerte para que lo escuchen hasta en China? Con la palabra. ¿En dónde escuchas la palabra? Estábamos diciendo cuántas oportunidades tuvimos en este año de escuchar la palabra, conforme al consejo que Dios trae a nuestra congregación. ¿Cuántas veces la rechazamos? Aquellos que rechazan la palabra, hermanos, es evidente por su conducta, por sus frutos, que están rechazando la palabra. No por lo que digan, por sus frutos, por su compromiso, por su denuedo, por su servicio, por su amor con los hermanos. Los vemos y decimos, están recibiendo la palabra. Los que no, no están recibiendo la palabra. Porque hay dureza en el corazón, porque hemos dejado de creer en un Dios supremo, tan majestuoso, tan grande, hermano, soberano y supremo, que se encarnó y vino a la tierra en la que nosotros vivimos, que es una tierra descompuesta. Nos acostumbramos como religiosos. Es un peligro, hermanos. Es un peligro. A ellos les pasó. Imagínate, a ellos les pasó teniéndolo enfrente. ¿Qué será de nosotros? ¿Cuánto ejercicio más necesitamos en lo espiritual? Si ellos teniéndolo enfrente se endurecieron, ¿cuánto más nosotros necesitamos del cuerpo de Cristo para perseverar?
Hermanos, recuerden que en 3 ocasiones el Señor les anunció que iba a morir. En Marcos, solamente en Marcos, 3 ocasiones, pero que al tercer día resucitaría. Y así fue. Era para que ellos estuvieran sabiendo que Jesús fue muerto, pero estuvieran esperando su resurrección. Y no era así. Ni aun con las noticias y el testimonio creyeron, hermanos. Y aunque todos ellos no lo hubieran visto resucitado, tenían que creer a quienes lo habían visto. ¿Me explico? Jesús dice, voy a resucitar. Tú no lo ves, pero alguien llega y te dice, resucitó, lo acabo de ver. De inmediato tenías que creer. De inmediato. ¿Por qué? Porque venía de un creyente. Y era una noticia que se estaba confirmando de algo que él había dicho antes, hermanos. Aunque no lo hubieran visto. Hermanos, tengamos cuidado con la dureza del corazón. Tengamos cuidado con la dureza del corazón para no creer la palabra de Dios, para no creer al dicho del Señor y no obedecer sus mandamientos. Tengamos cuidado aún con lo que consumimos. De pronto que nos hace duros. Hermanos, en que tengamos cuidado de la doctrina y de los abusos que la iglesia moderna tiene, no quiere decir que Dios cambia de lo que Él es. El otro día el Señor trató muy duro conmigo. Normalmente vamos, predicamos, vemos gente tirada en las calles, borrachos, y ahí mal, hermanos, enfermos, y no nos apiadamos tanto de ellos, más que un pan y su bebida, y predicamos el evangelio. El Señor Jesús los tocaba, los abrazaba, los levantaba, y el otro día fui golpeado. Y había un hombre emborrachado que le dije a los hermanos, ese hombre está endemoniado porque estaba predicando su evangelio. Conocía de la palabra y estaba, en cuanto llegamos, se despertó y empezó a decir, no, el Señor, y vino, y el juicio. Y dije, ya los he visto antes. Pero antes no había tomado el tiempo de enfocarme en ellos. Y en este día sí me enfoqué en él. Y fui y rogué y le dije, Señor, perdona mi incredulidad. Perdona mi incredulidad y la dureza de mi corazón. Te ruego, Señor, que me muestres que tú tienes poder para impactar a ese hombre y hacer algo. Sucedió algo impresionante, hermanos, y no tengo miedo de decir, porque Dios es quien hace las cosas, no yo. No, somos reformados, ¿no creemos en los milagros de Dios o qué? Y de pronto el hombre, primer paso que dio fue, arrodillarse, oramos por él. Estaba compungido, después hablaba como borracho. Tiró su botella de alcohol, algunos hermanos son testigos de aquí, tiró todo el alcohol. Después nos fuimos de rodillas a orar con él a un rincón, y estando orando y él hablando como un borracho, arrastrando, de pronto comenzó a hablar igual. Y yo cuando iba a una clínica de rehabilitación y se detuvo y dijo, me cambió el idioma. Él refiriéndose a que comenzó a hablar distinto, hermanos. Estaba hablando como un borracho y de pronto habló distinto, habló normal. Le dije, duérmete. Por favor, duérmete. Y terminó dormido, ya no molestó, ahí se quedó. Yo no quiero decir que esta es la obra, hermanos, de misericordia que tenemos que hacer, abrazar y ver que un borracho se le quita lo borracho. Tenemos que creer en un Dios que sigue haciendo milagros en gente perdida, en gente que está en la oscuridad y que a través del poder de su evangelio, Él les da vida. Y si hace eso, ¿qué otras cosas no hará? ¿Qué otras cosas no hará tan simples? En esta congregación aún hemos recibido milagros de sanidad cuando los médicos han dicho no, muerte, y el Señor dice vida. Pero nos asombramos tan poco, hermanos. Podríamos ver algo milagroso por lo que estuvimos orando y de pronto se da, pasa un día, 2 días, una semana y ya no es motivo de adoración. Podríamos ver que en nuestra casa tenemos todo, tenemos al padre, madre, hijos, hijas, hermanos, esposo, esposa, un techo, comida, y eso ya no es suficiente para asombrarnos de la impresionante misericordia de Dios. Y queremos más, y queremos más, y queremos más. Cuando todos podríamos decir que estamos completos hasta hoy, gracias al Señor. Tenemos todo lo que necesitamos, hermanos. Estos hombres querían más. Tenemos que tener cuidado con la dureza de corazón para no creer en la palabra de Dios en parte, hermanos. Tenemos que tener cuidado, hermanos, para no caer en la incredulidad de lo dicho por el Señor y no obedecer sus mandamientos. Para continuar predicando el evangelio, pero también hablando con temor y con temblor y fe de aquello que Él ha dicho que ha de suceder con todas las personas. Yo no sé, insisto, de dónde te sacó a ti el Señor, pero a mí me sacó de muy profundo. Si yo veo mi vida y veo hoy lo que Dios ha hecho y continúa haciendo, digo,
Mi Señor es milagroso. Quien diga que no continúa haciendo milagros, ¿de qué Dios está hablando? Tengamos cuidado, hermanos, de no obedecer sus mandamientos, ¿sabes? Parte de la dureza del corazón es no obedecer sus mandamientos, no guardar sus mandamientos. Tener en poco estima el congregarnos o no, eso es parte. Yo como pastor puedo sacar a deducción, es que no tienes temor de Dios. Ay, pero ¿qué tiene? Fue una sola vez. No tienes temor de Dios. Si tuvieras temor de Dios y creerías en realidad, jamás faltarías. Es más, este día, mis amados hermanos, sería el día más importante de tu vivir. ¿O crees que el Señor merece las obras? ¿O que al Señor le puedes decir, Señor, perdóname, hoy no voy a poder ir, tengo un compromiso con mi familia incrédula? Tengo un compromiso en un asunto aquí. O es que lo que sucede es que, ay, me quedé dormido. ¿Crees, hermano? No crees en el Señor Todopoderoso. Si tú eres de estos, no crees en el Señor Todopoderoso, tu corazón está endurecido. Es imposible creer en un Dios tan majestuoso, tan supremo y decirle, ahorita no, estoy ocupado, permíteme tantito. Pero el pecado es tan duro que me hace creer que aún siendo como soy, el Señor no tiene problema con ello. No, hermanos, no es así. Si no nos pasa nada, lo enseñaba días atrás. ¿Sabes por qué es que no nos pase nada siendo así? Porque Jesucristo le recuerda, Padre, recuerda la cruz. Yo ahí pagué aún por esas cosas. Es por eso que no somos destruidos. Es por eso, hermanos. Pero Dios no deja de ser justo. Amén. Nunca. Es por Cristo. Entonces, al entender que soy un rebelde, un negligente, alguien de duro corazón, y que Jesús sigue intercediendo por mí, aún quien soy, le debemos toda la reverencia, hermanos. Le debemos toda la alabanza, toda la adoración. Si tú te preguntas, ¿qué es lo que hace que algunos se entreguen por completo a eso? Han entendido lo que Jesús hizo previamente. Señor, tú eres Dios y tú hiciste eso por mí, siendo quien soy hoy. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Aún tener que padecer, hermanos. Aún tener que padecer. Entonces no le echemos la culpa a otros de la dureza de nuestro corazón. No le echemos la culpa a otros, hermanos, de nuestra falta de compromiso con Dios, de nuestros pecados y de nuestra terquedad. Aún peor, algunos de entre ustedes podrían echarle la culpa a los que están comprometidos. Arrepiéntete y súmate. El Señor es digno. El Señor es digno. Algunos han optado en la iglesia por ofender o por criticar a los que están comprometidos. Ay, vanagloriosos. La gloria es de Dios. Yo no sé por qué ellos están ahí. Si es que practican precisamente la murmuración de lo que no practican. Hermanos, el Señor es digno de entregar por completo nuestra vida y de creer a todo su consejo. Imagínate saber en realidad, creer en realidad, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Qué estamos haciendo sufriendo entonces, hermanos? ¿Qué estamos haciendo dudando entonces de lo que debo de hacer o no? Si Dios no es hombre y no es un mentiroso y todo lo que dice es veraz, ¿qué estamos haciendo entonces, hermanos? Sufriendo y padeciendo a causa de lo que nos pasa el día a día o de todas esas cosas. Si creemos en realidad que Él es un Rey supremo y soberano y justo y santo, ¿qué estamos haciendo entonces? Jugando nuestro propio juego de señores y de dioses. ¿Me doy a entender, amados? Si no podemos confiar en lo que Dios dice, si no creemos que Dios nos ama, si no sabemos que Dios es soberano y que Él lo demuestra, hermanos, en la cruz, porque en la cruz recuerda que vemos su misericordia y su amor, pero también vemos su ira, su fuego. Los dos panoramas están en la cruz. Así como el refugio, el castigo, hermanos. Si no creemos que Él es todopoderoso para socorrernos, si no creemos que Él es Señor de señores, que Él ha demostrado esto, hermanos, si no creemos que Él resucita y confirma que es Dios mismo, si no creemos a sus testigos, el problema no está en Dios ni en los testigos, el problema está en nuestro corazón endurecido. ¿Por qué digo esto? Porque algunos pueden decir, bueno, pastor, es que Dios no ha puesto. Estoy orando para que Dios lo ponga en mi corazón. Qué absurdo, hermanos. Estoy orando para ver Dios qué quiere, si quiere que haga su voluntad o que no la haga. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Porque lo único que necesitaron ellos para emprender la obra hasta la muerte, ¿qué fue? Verlo resucitado.
Lo vieron resucitado y dijeron, Señor, pero sí está resucitado, pero déjame orar, como tú me enseñaste, a ver qué dice el Padre acerca de que si muero como mártir o no. No, hermanos, tengan cuidado, el problema no está en nadie más. El problema en los esposos, que tenemos problema con nuestra esposa, o esposa que tenemos problema con el esposo o con los hijos, no está en ellos, está en nosotros. El problema de no obedecer no está en el trabajo, hermano. No está en tus asuntos familiares, no está en la lejanía, no está en que no tienes ojos porque ya existen los lentes para manejar de noche y todas esas cosas. No está en nada, está en ti. No está en que vives a 30 y tantos kilómetros de aquí, porque hay quienes aquí se vienen aún en camión para venir aquí, hacen 2 horas y media, 3 horas. El problema está en la persona, hermano, ni en la distancia, en nada. El problema está en tu fe en el Cristo resucitado. Pero hay esperanza, hermanos. Hay esperanza hoy, ¿sabes? Porque el Señor sí se apareció a estos 11 y estos 11 confirmaron esto. El Señor se aparece y les confirma la fe y los cambia para siempre. Para siempre, hermanos. Él puede también cambiar tu corazón. Él puede cambiar nuestro corazón, hermanos. ¿Sabes para qué? Para que creamos. No una fe inicial, una fe salvífica, una fe verdadera, una fe que se entrega por completo según lo que Dios tiene preparado para ti. Una fe no de boca, hermanos. Esa fe es la que más queremos manifestar. Queremos que todos sepan que conozco, que sé, que soy sabio, que hago, que... Pero ¿cuánto queremos demostrarlo con nuestro actuar? Con nuestra obra de misericordia, o sea, me refiero con la obra en realidad. Con todo, nuestra manera de andar, de vestir, de hablar, con la gente que nos relacionamos, cómo nos relacionamos. Hay esperanza, hermanos, para nosotros. Gloria a Dios. Él se aparece a estos hombres. Ellos confirman aquí. Su palabra es veraz, hermanos. Tiene poder. Y nosotros podemos ser cambiados en nuestro corazón para que creamos. ¿Sabes para qué? Para que podamos descansar en Él. ¿Y cómo se puede hacer esto? Pídele. Te ruego, es parte del arrepentimiento. Pídele. Señor, cambia el estado actual de mi corazón. ¿Cuántas veces, amados, han pedido que el Señor cambie el estado de su corazón, sabiendo que el problema de dónde viene? ¿Cuántas veces? Sé honesto, por favor, deja la vergüenza a un lado y sé honesto. ¿Cuántas veces has pedido, Señor, cambia el estado de mi corazón? Cambia el estado de mi corazón. Tiene odio, tiene celos, tiene ira, tiene adulterio, tiene fornicación, tiene deseo de venganza, tiene incredulidad. Cambia mi corazón. ¿Cuántas veces lo has hecho? ¿Sabes que si tú pides eso es porque la gracia de Dios está actuando y eso es parte del arrepentimiento verdadero? Es el corazón el problema, hermanos. Pero tenemos esperanza y nosotros vamos a poder descansar en Él. Pídele que puedas creer en verdad y pídele que puedas confiar en su palabra. ¿Y sabes qué? Él lo hará. Él lo hará. Hermanos, ¿cuántos debemos de pedir, hermanos? ¿Cuántos están despiertos al momento de trabajar? ¿Quién se duerme en su trabajo? Nadie. ¿Y en el culto? ¿Sí te echas una pestañita? ¿Te podemos traer una almohada o un biberón si eres pequeño? ¿Cuántas veces has visto ese estado, hermano, de tu corazón en cómo tomas el culto? Digo dormir no porque hay alguien aquí dormido. Si estás dormido, qué bueno que te cayó. Pero digo, ¿cuántas veces tomamos esto tan a la ligera? ¿Cuántas veces no ves el reloj y dices, no, ya no alcanzo a ir? No. ¿Qué crees que sea? ¿En realidad crees que esto no tenga poder? ¿Crees que esta comunión no esté en realidad el Señor haciendo bendiciones, enviando vida eterna, transformando, alimentando tu alma? Hermano, te invito hoy a que creas en este Jesús resucitado. Él puede cambiar nuestro corazón. Digo, aprovecho a decirte esto porque probablemente no te lo había dicho. Confiado tanto en la gracia de Dios salvífica que te dejo en irresponsabilidad. No, hermano. ¿Cuál es tu asunto para no estar en comunión con Dios? ¿Cuál es tu problema para no tener una comunión con Él activa? ¿Cuál es tu temor? El asunto, ¿cuál es? Pídele al Señor. Cambia el estado de mi corazón. Permíteme, Señor, confiar en tu palabra. Permíteme, Señor amado, venir al culto en realidad como si fuera alguien que va a recibir comida. Alguien que va a hablar con Dios directamente y Dios
en Él. Señor, ayúdame a tomarlo tan en serio como nada más. No tiene sentido, hermanos. No tiene sentido creer en esto, creer en una eternidad. No tiene sentido querer, porque si yo te pregunto si quieres vivir en el cielo toda la eternidad, ¿qué me vas a decir? Sí, pero ¿cómo? Si aquí no, algún hermano decía eso. Esa misma escritura que te aburre y te duerme, es lo que vas a escuchar en el reino de los cielos toda la vida. Ese mismo Dios que aquí te deja dormido cuando el pastor que aún grita y te duermes. ¿Qué sería de mí si fuera al predicar, hermanos? Ese mismo Dios es el que va a estar en la eternidad contigo. Ese Señor que no buscas en toda la semana en oración, es el que vas a hacer en comunión. Este hermano decía, ¿estás seguro que quieres vivir en la eternidad con el Dios que aquí te aburre o que pones en juego un día? Seamos honestos, hermanos, en el nombre de Jesús, seamos honestos. ¿En realidad tú crees en el Cristo resucitado? ¿En realidad anhelas vivir en la presencia de Dios toda la eternidad? ¿O lo único que no quieres es vivir en el infierno por la eternidad? Hermanos, el Señor Jesús resucitado, no únicamente resucitó, mostró y dejó una fiesta sin igual, sino que Él les dio una comisión. Y esto es algo que debemos reflexionar también, hermanos, en el hecho que el Señor resucitado no únicamente resucita y ya, y ellos se quedan felices por la resurrección, sino Él los pone a trabajar. Les da una gran comisión. Esta gran comisión, hermanos, gran parte de su grandeza implica que es probable que muchos de nosotros, o muchos de nosotros, los hermanos en todo el mundo, tengan que morir por esta gran comisión. Sí, hermanos, el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, quien vivió una vida perfecta, sanó enfermos, libertó endemoniados, perdonó pecados, murió en la cruz por los pecados de su pueblo y resucitó al tercer día entre los muertos. Y este Dios tiene toda la autoridad para mandar a los suyos a hacer lo que Él le place. Él dijo, toda potestad me ha sido dada. ¿Qué más sigue el texto? Por lo cual, o por lo tanto, id. Es decir, soy el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Vayan. No es una opción. No es que les presumo, ahora gobierno en la tierra y en el cielo con cuerpo de hombre, porque ya gobernaba. Por eso, si pueden, vayan. Si pueden, anuncien. No. Por tanto, id. Id. Y decía un hermano misionero que murió como mártir, id es todo lo contrario a quedarte. Id es todo lo contrario a quedarte. Y Él da esta comisión. La comisión, hermanos, no es ir a sacar demonios, como bien te decía con este hombre alcoholizado. Es parte, ¿no?, de lo que hacían ellos. La comisión no es levantar a los muertos físicamente. La comisión no es tomar serpientes y que nos piquen y no nos hagan nada. No, la comisión es predicar el Evangelio. Pero como hay una comisión en una obra que está destinada, desde antes de la fundación del mundo, yo puedo tener la seguridad que aún podría tomar veneno, una serpiente podría morderme o podría caerme una gran roca encima y estar vivo. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios cumpla su propósito en mi vida. ¿Sí me explico? No quiere decir, hermanos, que nosotros podemos ser picados y que no nos va a pasar nada. Pues te puedes picar y te puedes morir de un piquete de animal, aún de una pequeña araña, capulina. No quiere decir que estamos exentos, quiere decir que a pesar de cualquier cosa que nos pudiera pasar, nosotros no nos vamos a morir hasta que hayamos cumplido con la obra que Él había preparado para que nosotros anduviéramos en ella. Amén. Eso quiere decir. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. Para predicar el Evangelio, hermanos. Y Él resucita al tercer día de entre los muertos, se aparece a ellos y con toda la autoridad les dice como el Señor de señores, vayan y prediquen el Evangelio. Marco, hermanos, no nos está mostrando en todos los hechos de Jesús, no está mostrando en todos los hechos que Jesús tiene otra cosa menos que toda la autoridad. Es decir, Marcos está diciendo desde un inicio que Jesús tiene toda la autoridad. Es decir, cuando la Escritura dice que toda potestad le ha sido dada, no creas que hasta ahí la tiene. Jesús ya la tenía, pero encarnado la obtiene, hermanos. Es victorioso en la cruz, en la resurrección. Y como hombre Jesús da esta gran comisión, con toda la autoridad. ¿A quienes? A sus seguidores. A sus seguidores. ¿Y sabes qué es lo hermoso de esto? Como Él tiene toda la autoridad y Él es el que manda, ¿sabes qué te dice? ¿Sabes qué les dijo a ellos y nos dice a nosotros? Que nosotros podemos abandonarnos por completo en sus manos.
Cuando nosotros como creyentes cumplimos con la gran comisión, ¿sabes por qué es? No porque Él no ha puesto el deseo en mí. Entiendan esto bien, hermanos, porque algunos de ustedes me lo han dicho y he escuchado que lo dicen, pues es que estoy llorando, hermano, el Señor no me para de la cama. Hay una serie que no es cristiana, pero la estoy viendo y estoy encontrando ahí a Cristo también. Y por eso me quedo, por si me habla ahí. Hermanos, el Señor ya dio todo lo que tenía para nosotros. Tú no esperes a que Dios ponga en tu corazón el deseo de obedecer. Él ya dijo hace 2000 años, toda potestad me ha sido dada, por lo tanto, Él no dijo, espérenme, poco a poco yo le voy a hablar a uno de ustedes y en su momento los voy a hacer esto. No, hermanos, esto ya fue ordenado. Esto tiene que ser obedecido, ¿sabes desde cuándo? Desde que tú crees en el Cristo resucitado. Desde que crees, y esto quiere decir, si Él envía y toda la obra es suya, amén, ¿toda la obra es suya o no? Amén, ok. Quiere decir, hermanos, que nosotros podemos abandonarnos en Él por completo. Por completo. Nosotros tenemos que abandonarnos en sus manos y estar atentos a sus enseñanzas para ponerlas en obra. Abandonarnos en sus manos implica en realidad abandonarnos en sus manos. Confiar. Estoy en tus manos, mi Señor. Sea lo que sea, pase lo que pase, estoy en tus manos, mi Señor. ¿Él es soberano o no, hermanos? Entonces, a ellos y a nosotros nos dio una gran comisión. Cuando digo a ellos, nosotros digo a sus seguidores. Si tú lo sigues, tienes una gran comisión. ¿A quién le dio Cristo esta gran comisión en la Escritura, hermanos? A los que estaban con Él, a sus seguidores. Si eres seguidor de Cristo, tú vas a hacerlo. Si eres simpatizante, no lo vas a hacer. Si eres un creyente salvo, lo vas a hacer. Si eres un creyente no salvo, no lo vas a hacer. ¿Existirá un creyente no salvo? Claro, hermanos. El Señor nos habla en la Escritura en un sinnúmero de veces de una misma fe, está en dos. La fe inaugural, que es la fe que te hace que vengas aquí domingo a domingo y cantes aleluya, levantes tus manos, llores, y la fe salvífica que da fruto. La fe salvífica que manifiesta que en realidad eres un nazareno y que aunque no hables, la gente dice, tú eres raro, ¿de dónde eres? Soy cristiano. Ah, con razón. O aún te ponen antes de hablar barreras y eres aborrecido por muchos. La fe salvífica, hermanos, es la fe que se va a manifestar por obras. Pero la fe inaugural es una fe que simplemente, hermanos, todos pueden decir que tienen, pero no demostrar. Te hablo de la fe verdadera. Y puede ser seguidor o puede ser simpatizante, hermanos. ¿Qué es lo que Él quiere que hagamos, hermanos? Y es perfecto este mensaje. Perdón si estás ya cansado o aburrido, no puedo callar. Yo sé que hay otros que tienen hambre y sed de escuchar esto. ¿Qué es lo que nos puede ayudar este mensaje hoy? Que hoy podríamos comenzar, hermanos, y cerrar el año haciéndolo. Y comenzar enero de una manera distinta para la gloria de su nombre. No voy a lograr ser más salvo. No voy a lograr ser más salvo, ni voy a completar una obra que Él ya hizo. La obra está completa, la salvación es gratuita, simplemente voy a hacer lo que se me ha dicho que debo de hacer. ¿Qué es lo que me dijo? Predicar el Evangelio. El versículo 15, hermanos, de este capítulo 16, expresa con toda autoridad el mandamiento del Señor a sus seguidores. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Id, vaya. Por otros evangelios vemos que dice, toda potestad, tengo todo el poder para ordenarte. Ve, también esta palabra me da mucha paz cuando predico el Evangelio, porque si Él tiene todo el poder, ¿cuál poder tiene? Sobre incrédulos, sobre endemoniados, sobre autoridades, sobre cualquier persona. Por eso ve y predícate, y si puedes bajarte en lugares donde parezca que van a matar, bájate para que veas que Él tiene el poder. Y si te matan, gloria al Señor. No creo que nos dé el privilegio de morir tan rápido por Él, hermanos, aún no hemos hecho nada. Así que puedes meterte a predicar en los lugares que otros dicen, pastor, ¿te vas a meter aquí a predicar? Sí, hermano, sí. ¿Qué nos va a pasar? Nada, porque Dios no nos va a dar el privilegio de morir como mártires tan rápido, hermanos. Eso es un privilegio, así que no temas, no te atemorices, toda la potestad la tiene el Señor. Y va a callar la boca de los perros y de los leones y de los maleantes, y aún cuchillos se doblarán y serpientes te morderán y venenos tomarás y no te pasarán hasta que el Señor quiera que te pase. Eso que tiene toda la potestad en cuanto a esto de la predicación. Mas sabemos que Él tiene toda la potestad de todo lo que existe en el universo mismo. Y si existe algo más, también ahí.
Cristo ordena, hermanos, a sus seguidores predicar el Evangelio. Cristo ordena proclamar el mensaje de arrepentimiento y perdón de pecados en nombre del Señor, tal como lo hizo desde el principio. ¿Qué manda Cristo, hermanos, en 2 Corintios, capítulo 5, que estamos estudiando muchos de nosotros? Ya vamos a terminar ese estudio como en unos 6 meses. Y mira qué belleza, ¿qué dice aquí? Que eres tú y yo, lo conocemos casi de memoria. 2 Corintios, capítulo 5. Somos embajadores en nombre de Cristo. Y dices, bueno, soy un embajador que tiene miedo de hablar. Soy un embajador que de pronto como que las piernas se me acalambran antes de anunciar su evangelio en algún lugar. Hey, no te preocupes, dice el Señor, yo sé. Dice, fíjate, todo esto proviene de Dios. Todo esto que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Nos dio a nosotros el ministerio de reconciliación. Hermanos, Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Hemos anunciado, el mundo está perdido en pecado, va a morir, va a ir al infierno. Pero Dios estaba en Cristo reconciliando a los pecadores. No les toma en cuenta sus pecados. Qué increíble. No les toma en cuenta. Todo esto proviene de Dios. Pero son pecadores, hermanos. Sí, pero todo proviene de Dios. Pero mató, violó. Pero todo proviene de Dios. Y nos encargó a nosotros, dice la porción B del versículo 19. Nos encargó a nosotros. ¿Puedes decir conmigo? ¿Me encargó a mí? Me encargó a mí. Me encargó a mí, hermanos, la palabra de la reconciliación. No a otros, a ti. ¿Puedes creer lo importante, hermano, aún que tiene que ver con la Navidad? Que tú y yo somos los que fuimos encomendados por Dios para predicar esto. Ni el católico romano, ni el mormón, ni el testigo de Jehová, ni la luz del mundo, ni el budista. Nadie, solo tú y yo tenemos la palabra de la reconciliación. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Pero ¿sabes qué es lo mejor? Que Dios mismo ruega a través nuestro, reconcíliense conmigo. Eso es lo que dice el Señor, hermanos. ¿Qué manda Cristo a que prediquen sus discípulos, hermanos? El Evangelio, punto. El Señor no nos está enviando a que demos una clase de teología en toda la Biblia, hermanos. El Señor quiere que con toda la Biblia, lo que tú quieras, puedas predicar el Evangelio. Porque toda la Biblia podría decir que incluye el Evangelio. Todo, hermano, todo absolutamente. No nos manda a contar historias, no nos manda a contar chistes, no nos manda a entretener a la gente, no nos manda a caerle bien a las personas. No nos manda, hermanos, a hacer una amistad con los mundanos por un mensaje que los haga sentir bien. No nos manda a danzar, no nos manda a reírnos con ellos, a tumbarnos al piso. No nos manda a prometer milagros, no nos manda a decir que la gente va a ser sana si cree en el Señor, no. Nos manda únicamente a predicar el Evangelio, hermanos. Nos manda únicamente a predicar el Evangelio. Nos envía únicamente a hablar de la vida, muerte, resurrección de Cristo. No nos manda a prometer nada, hermanos, que no prometa el Evangelio. Lo único que nos manda a predicar es que por esta vida, por esta obra, por esta muerte, por esta resurrección, pecadores que van destinados al infierno pueden ir a vivir al cielo por la eternidad, sin que ellos tengan nada que ver, hermanos. Toda la Biblia es inspirada por Dios, toda la Biblia habla de Cristo, por lo tanto la Biblia proclama el Evangelio, porque el Evangelio habla de Cristo. Si te preguntan qué es el Evangelio, habla de Cristo. El Evangelio trata de Cristo. Si tú quieres saber qué le vas a predicar a un incrédulo, habla de Cristo. Por eso insisto, esta temporada en la que el mundo habla del niño Jesús, de su niño Jesús, hablemos ahora del verdadero niño Jesús que nació hace 2000 años para morir y salvar pecadores. ¿Solo de Jesús? ¿Necesitas algo más, hermano? ¿Hay algo más grande que el Señor? Voy a terminar, hermanos. Pero quisiera preguntarte nuevamente, tengo que hacerlo para que el diagnóstico te lo des tú mismo por el favor providencial del Espíritu Santo. ¿Cómo estamos con este compromiso? ¿Qué le estamos diciendo a la gente acerca de Cristo? ¿Estamos dando acaso el mensaje correcto o estamos mintiendo acerca de Cristo? Hay dos maneras de mentir, una con un evangelio diferente, diluido o agregando, y otra con tu vida. Que prediques algo que no practicas.
Que hables de amor y de la majestuosidad de un Dios soberano, perfecto, lleno de gloria, y en tu casa haya una nube de ira horrenda y gritos y ofensas, inactividad, falta de amor, que tus vecinos no sepan que tú eres un creyente. Esas cosas, hermanos, son muy tristes, muy tristes. O que salgamos de aquí del culto y nos tengamos reuniones en la familia y que de pronto lo primero que sale en la casa, en lugar de hablar de sermón, sea: no, y viste esto y el otro y el otro. ¿Alguno de aquí lo hace, hermano? No, ¿verdad? Con nosotros no pasa. De esa manera mentimos, hermanos. Estamos predicando a Cristo con los débiles, es decir, si nuestra familia, nuestros hijos son débiles y nosotros aumentamos más a su debilidad, eso, de pecado, de incredulidad. Le comentaba yo a los hermanos: si ustedes no van a ir a predicar esta semana con nosotros, les ruego en el nombre de Jesús, al menos convoquen a sus familias y vayan de rodillas, y que sus hijos los vean de rodillas y que digan: ¿por qué está de rodillas mi papá? Señor, cuida a mis amados hermanos que están predicando el evangelio, salva almas a través de ellos, Señor, guárdalos del mal, de la tentación, que prediquen la verdad. Aunque tu hijo, tu hija te vean como loco y digan: ¿y este loco qué trae? Cuando crezca lo va a tomar en serio y va a decir: lo que mi padre hacía era porque creía, lo que mi madre me enseñaba era porque creía en Jesús. Hay dos maneras de predicar el evangelio: con tu boca y con tus hechos. Y si combinamos las dos, mis amados hermanos, estamos en Cristo. Estamos en Cristo. Y vamos a dar un testimonio fiel. Van a ver que es realidad lo que estamos diciendo. La otra manera de ir a predicar el evangelio en las calles es anunciarlo con verdad y con denuedo y con fe de lo que estás diciendo le va a dar vida a los hombres. Aunque no lo vuelvas a ver, el Señor se encargará de otros. Los usará y los hará ir a Él. No podríamos hacer otra cosa ni darles un seguimiento más amplio, hermanos. Pero estamos proclamando la buena noticia en realidad, creyendo que Cristo resucitó, que pronto viene y que va a aniquilar a todo el mundo que no sea creyente. O si estás con esa presión de las almas, o sin darte cuenta, por la dureza de tu corazón, te amoldaste al mundo y estás en el mismo tren que los del mundo, callado como ellos, pasivo como ellos, vestido como ellos, hablándolo de ellos. Y una vez a la semana, que es domingo, te vistes de cristiano y vienes aquí. Es peor que el Halloween eso, hermanos. Pregúntatelo, en amor te lo digo. Te tengo que confrontar de esa manera, pero con amor. No solo quiero criticarte, pero yo prefiero juzgarte a que te juzgue Dios si estás en una mentira. Es bueno. Cristo nos ama, hermanos. Y Cristo en realidad ama a los suyos. Y Cristo ha hecho todo para los suyos. Nosotros podríamos cumplir con la voluntad de Dios y cumplir a esta comisión, y diríamos al final: Señor, tuya la gloria. Yo estaba nervioso, estaba temeroso, estaba cansado. Tenía, Señor, ganas de huir, de correr, pero tú me enviaste a hacerlo y yo lo hago porque tú lo dices. Y puedo dar testimonio que tú estuviste conmigo de inicio a fin. Predicar el evangelio es decirle a la gente: mi amigo, mi amiga, estás muriendo, te vas al infierno, en cualquier momento puedes condenarte ahí. Pero Dios en su infinito amor envió a su Hijo, nació de una virgen, vivió una vida perfecta en tu lugar, se subió a la cruz por su propia voluntad y ahí recibió toda la retribución, todo el castigo que era para nosotros. Pero ¿sabes qué? El Padre aceptó el sacrificio, el Hijo resucitó en gloria y en poder. Se apareció a más de 500 personas durante 40 días y después subió. Pero antes les dijo: digan lo mismo que ustedes han oído y visto, que les ha transformado sus vidas. Vayan y díganlo a los demás. Por eso te pregunté en un inicio, mi amado y mi amada: ¿crees en Jesús resucitado? Si no crees, hoy puedes creer. ¿Por qué? Porque hay hermanos que están diciendo que resucitó, pero no están. Pero habemos otros que sí estamos y que creemos que resucitó. Y te estamos diciendo que Él resucitó, que tenemos que apurar el paso, hermanos, y predicar a todas las naciones si es posible, abandonar nuestro lugar donde vivimos, aunque te parezca una locura. Ir y anunciar el evangelio. No hay excusa, no hay pretexto. No vas a poder llegar con el Señor y decirle: ¿sabes qué, Señor? Es que mi horario de trabajo me lo cambiaron. Me pusieron un horario de trabajo que me impedía predicar el evangelio o hacer obra de misericordia. No pude, perdón, Señor. Lo siento, tenía que comer. No, hermanos.
debemos de abandonarnos en sus manos y cumplir de cualquier manera nuestra gran comisión. En el contexto, en el lugar en donde estemos colocados, tenemos que cumplir, mis amados hermanos. Obviamente los apóstoles no podrían llevar a cabo esta tarea en toda su vida, pero sí empezaron a moverse desde Jerusalén hasta lo último de la tierra, según la Biblia, hermanos. Y fueron hasta el último momento de sus vidas proclamando el Evangelio. Ellos y sus condiscípulos y los discípulos que formaban parte del camino, denominado así en ese entonces, hermanos, hicieron la obra encomendada por Dios mismo a través de su Hijo. Y creo que tú y yo también, si hemos fallado, también podríamos empezar hoy mismo a hacer esto, hermanos. El Señor es digno y las personas están yendo al infierno. Te pregunto nuevamente, ¿crees en el Cristo crucificado, resucitado? ¿Crees que viene pronto? Amén. ¿Sí crees? ¿Estás anunciándolo a los demás? ¿Estás cumpliendo la gran comisión tan necesaria que únicamente según la Escritura tú y yo la podemos anunciar? Tú y yo somos los atalayas de Ezequiel 33. Solo tú y solo yo, mis amados hermanos. Voy a concluir con el mensaje de hoy orando y dando gracias al Señor. Señor, agradecemos, bendito Rey, tu palabra, Padre. Te rogamos, bendito Dios, que se incruste en lo más profundo de nuestro ser y que ahí brote semilla de vida, Señor, en abundancia. Ayúdanos, amado Señor, a abrazarnos de tu palabra, a creerla, a ponerla en práctica, Señor. Vemos dos promesas aquí, amado Señor. Que el que cree, Señor, y es bautizado es salvo, Señor, mas el que no cree, Señor amado, es condenado. Así de claro, así de sencillo, hermano. Así es, mi Señor. Salvación para el que cree, y el que cree manifestará creer. Condenación para el que no cree, y el que no cree manifestará no creer. Señor, hemos entendido que no importa que estemos en las bancas de una iglesia, Señor. No importa aún si somos bautizados, Señor. Pero si estas señales, amado Señor, no están ligadas a la fe, si no hay verdadera fe en Cristo Jesús como el Señor que murió y resucitó, como el único Salvador, si no estamos conscientes de vivir una relación de pacto contigo, Señor, Cristo mismo nos ha dicho que el que no cree será condenado. Ayúdanos, Señor, ahora mismo a creer. Si alguno entre nosotros tuviera una fe falsa, Señor, construida, Padre, como una torre de Babel, derrúmbala, amado Dios, y permite que tengamos hoy una fe que proviene de ti, que es verdadera y eficaz, que da vida para siempre. Y hoy, amado Señor, cualquier cosa, aún el cansancio, Dios, el tiempo, los pensamientos nos llevan a alejarnos de tu consejo, Señor, ignorarlo, tomarlo en poco. Dios, humíllanos hoy para no dejar para mañana lo que hoy podemos hacer, aferrarnos a Cristo. Que nos podamos asir, Señor, a la esperanza que hay en la vida eterna, Dios. Que podamos tomarnos tan en serio, Señor, lo que somos. Tan valiosos somos, Señor. Tan menospreciados por el mundo, pero tan valiosos. Hay tanto poder en tu palabra a través nuestro. Hay tanto poder en ti, Espíritu Santo, actuando en nuestras debilidades. Señor, que cada uno de nosotros podamos asegurar, yo y mi casa somos salvos. Señor, no únicamente por creer que nosotros somos salvos, sino por creer en ti como el Salvador del mundo, Señor, y que podamos llevar este mensaje verdadero a aquellos que nos rodean, primordialmente a los que están en casa. No permitas que en ese término e inicio de año continuemos igual, tomando en poco el pecado que tú tomas tan en serio, Señor.
Que caminemos, Señor, en orden, en obediencia, Señor, en honestidad, en integridad. Que deseemos, Señor, amar el cuerpo de tu iglesia, Señor, en el que nos has colocado como lo más importante, Señor, por debajo de ti. Al darnos cuenta que no es así, Señor, seamos humillados por nuestra idolatría a cualquier otra cosa, Señor, o persona. Hemos escuchado el Evangelio en este año, Señor, un sinnúmero de veces. Hoy podríamos, amado Señor, hacernos la pregunta: ¿creo y soy salvo? ¿O no creo y soy condenado? Te pido, amado Rey, en el nombre de Jesús, que aquellos que en realidad han creído aprendan a gozarse en su Señor. Que aquellos que han creído se gocen y vivan para su Señor. Que demuestren con sus obras de amor por Cristo que han sido unidos a Él y que son parte de su familia. Y eso implica no únicamente hablar, sino vivir y manifestar, amado Señor, perdón, amor, misericordia, piedad, Señor, y cualquier obra que pueda ser dada a nosotros para decir que tú vives en nosotros, Señor. Pero sobre todas las cosas, que nuestra boca con un carbón encendido no pare de hablar de tus virtudes, amado Señor, de tu obra de amor tan grande y tan perfecta, Señor, de tu evangelio, Dios. Pero te ruego, amado Señor, que hoy, Espíritu Santo, traigas convencimiento a todos. Que si alguno en realidad no ha creído en el Jesús resucitado, por lo cual está temeroso, Señor, por lo cual está afanado de cualquier cosa, por lo cual está escondido, por lo cual se escuda, Señor, en cualquier pretexto, Señor, hoy todos aquí, con un poder, amado Señor, que solo proviene de ti, lleno de gracia, seamos golpeados y podamos rogar a ti en arrepentimiento y fe, Señor, para que también podamos gozar como todos aquellos que creen. Y en señal de eso, también nosotros lo manifestemos con nuestras obras, Señor. Te agradezco, Padre, que este año nos mantuviste con bien y que ninguno de nosotros tenemos excusa para decir que no te conocemos o no te mostraste. Te pido, Padre, por la salvación de todos, pero te pido también por el compromiso, Señor, y la manifestación de todos. Te pido por los que se apartaron, amado Dios, en este año. Te pido por los que cayeron al pecado y lo abrazaron, Señor. Te pido por los que buscan gloria para sí mismos y atención, Señor. Que todos aquí seamos convertidos en objetos de alabanza y de adoración y que tú seas el único digno aquí de atención. Da ojos al ciego, Señor, oídos al sordo, vida al muerto, bendito Rey. Y concédenos, Señor, estar unidos haciendo tu obra a lo largo de este año, si aún no has venido o no tienes un plan distinto para nosotros. Te rogamos, Señor, más trabajo, pero más fuerza, más soldados, Señor, más familias comprometidas, más aborrecimiento al mundo, Señor, y más deseo, Señor, de manifestarte a ti. Te pido, Padre, junto con mis hermanos, que los que están presos del adulterio, de la fornicación, del odio, de los celos, de la envidia, de la contienda, de la vanidad, de la sensualidad, de la murmuración, del chisme, de la pereza, Señor, o de la incredulidad, que sería globalizar todo esto. Te ruego que hoy, Espíritu Santo, obres y soples vida, Señor, y puedan recordar que tú precisamente no únicamente viniste a salvarnos de una manera automática de A a Z, sino que nos permite, Señor, ir de inicio a fin siendo perfeccionados. Que nos diste libertad, Señor. Llevaste cautiva la cautividad para que nosotros podamos salir de esa prisión. Ahora podemos decir, sí, Señor, te obedeceré. Y podemos decir al pecado, no más te obedeceré. Porque somos libres, Señor, de la esclavitud del pecado, de nosotros mismos y de nuestro antiguo Señor, que era Satanás. Que en cada acto de obediencia y de repugnancia al pecado, volteemos nuestros ojos y te digamos, Señor, este es un acto más de alabanza a ti. Y si lo he logrado, solo es por ti, Señor. Gracias por esta hermosa iglesia que me has dado a pastorear. Perdóname, Señor amado, por todos los corajes y las iras en los que
cometí pecado en contra de ti, Señor. Por mí, Señor, no por los demás. Perdona nuestros pecados, amado Señor, hoy. No porque no hayan sido perdonados en muchos de nosotros, sino porque aún queremos pedir perdón, pues hemos entendido que cada pecado fue lo que te llevó ahí a la cruz, a pagar, amado Señor, nuestra cuenta de la manera más horrenda. Señor, ponemos en tus manos los matrimonios, coloca las cabezas en su lugar y coloca, Señor, a esas columnas, a esas mujeres en su lugar. Da autoridad a los varones que necesitan para disciplinar a sus hijos en amor, Padre. Quita la injusticia a nosotros, que invita, Señor, no disciplinando a nuestros hijos a que anden en el mundo. Al cabo, tantito no es nada, sino que podamos ver en su esencia verdadera lo que significa el pecado, tan horrendo que tú no dijiste de otra manera, sino que es pecaminoso. Bendito Dios, ayuda a las mujeres que están solas, protégelas del mal, Señor, y recuerda que tú eres su esposo y Señor, y que no deben de adulterar, Señor amado, con nadie, sino únicamente entregarse por completo a ti. Si tú tienes parado para alguna de ellas, Señor, un hombre, te ruego que pongan sus ojos en un hombre creyente, Señor. Te pido, amado Señor, por los jóvenes de esta iglesia, los pocos jóvenes que continúan deleitándose, llamando al mundo, tomando en poco, Señor, sus acechanzas. Te pido que puedan ser convertidos en adoradores genuinos, que sean usados para la gloria de tu nombre. Te pido por nuestros niños, Señor, que descansamos porque a ellos les tocó una bendición, amado Dios, muy distinta a la nuestra. Ellos han escuchado tu nombre, te alaban y te adoran en espíritu y en verdad, Señor. Y tú dijiste que guardarás su camino hasta el fin. Gracias, Señor. Pero no permitas que sus pies se vayan, Señor, por resbaladero, ni a diestra, Señor, ni a siniestra, sino manténlos en línea recta, Señor, en ti. Gracias, amado Señor, por el fruto de vida que has puesto en el vientre de mi amada esposa, Señor, nuevamente. Y gracias por los bebés que han venido hoy aquí, Señor, y el bebé que pusiste en nuestra amada Erika, Señor. Gracias, Padre bendito, porque cada vez unes más al cuerpo y has limpiado esta iglesia, Señor, de aquellos que no eran parte, Dios, y te agradecemos. Continúa guardándonos y prosperándonos y ayudándonos a recordar vez con vez que debemos de amarnos más que a cualquier otra persona, Señor, que no sea un hermano, una hermana, Señor. Gracias, bendito Dios, porque hasta hoy todos podemos decir que somos más que bendecidos. Gracias, amado Rey, por lo que tú harás, Señor, a través del poder de tu palabra en todos. Toma nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Tenemos comunión.